Entonces, como les comentaba, eso es lo que tenemos para desarrollar. Pues esperamos que de aquí ya el lunes, Dios mediante, para los que puedan asistir al encuentro ya presencial, nuevamente pues podamos hacerlo y estemos en disposición para tomar ese trabajo nuevamente. ¿Qué es lo que se busca con esto? La idea fundamental es tratar de tomar lo que son las nociones de proporcionalidad y la regla de 3 simple, lo que aparece como uno de los objetivos, tanto directa como inversa, y también la compuesta. Eso es lo que vamos a tratar de abordar, al menos ahorita en este encuentro. Ya después trabajaremos lo que es el porcentaje en otro encuentro y lo del interés, interés simple. ¿Listo? Bueno, algo importante que quiero dejar claro es lo siguiente. Aquí está haciendo referencia en cuanto a lo que se admite como regla de 3. Y una regla de 3 pues simplemente es un procedimiento que se aplica a la resolución de problemas ligados, digamos, con cuestiones de proporcionalidad, en los que se van a conocer en este caso pues 3 de los 4 datos de la proporción y se requiere calcular pues el cuarto, que va a quedar como una incógnita. Y el caso más particular, en el que les he colocado aquí como ejemplo, de la fábrica que produce, digamos, cascos y elabora esa cantidad de cascos que son 380 cada 4 horas. Y pues lo que nos preguntarán en este caso ahorita es que, conociéndose ahora el tiempo, por ejemplo, uno dice, bueno, si en 4 horas elaboran 380 cascos, se supone que en 10 horas antes, ¿cuántos cascos van a elaborar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué pasarían a pensar con respecto a ello? ¿Qué relación encuentran? O más bien, sitúense un poco en esta interpretación de ese ejercicio, donde decimos que en 4 horas está produciendo 380 cascos. Ahora, ¿cuántos cascos se producirán en las 10 horas? ¿Será que menos o más? ¿Qué dicen ustedes? Heidi, ¿qué dice Javier, Steven, Joana, Sol Karina, Lorena, Luisa, Jennifer? ¿Qué dicen con respecto a lo que estamos tratando de acoplar aquí? Vuelvo y repito, si en 4 horas están produciendo 380 cascos, en 10 horas, suponiendo que la máquina que fabrica los cascos, pues no para digamos, la efectividad y digamos, el proceso en la producción, ¿no? No tiene un mismo ritmo. ¿Será que producirá en 10 horas más cascos o menos cascos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ninguno? Por favor, habiliten el micrófono, Heidi, Javier, quiero que habiliten el micrófono, por favor, porque no los escucho. No hay ninguno que sea acá. Yo no sé si es que dejan conectado el equipo y salen y se van. Si no, lo contrario no nos va a servir los encuentros, muchachos. Profe, se producen más cascos. Gracias, Heidi. ¿Y los demás? Ah, yo pensé que no existían. Eso, al menos en el chat escriban porque es que me da como afán verlos ustedes como tan callados ahí. Es el grupo que menos participa y los cuales menos llegan a los encuentros. Por eso mismo es que los veo como tan rezagados en esa parte. Casi no se escucha. Se escucha entrecortado, dice por acá. Bueno, vamos a ver. Voy a seguirles proyectando entonces cualquier cosa, pues me van comentando ahí. Al menos escriban. Ayer dice que escucha bien. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces,
Pues aquí es importante reconocer una cosa y ustedes pues lo acabaron de decir ahí los que escribieron algunos comentarios. Pues es lógico que si se tiene una cierta producción en un determinado tiempo, en este caso, pues hablando en horas y las 380 unidades, pues al cabo de un mayor tiempo, pues se espera en tiempo, o sea, en condiciones reales que la producción aumente. ¿Por qué razón? Pues porque se está dando, digamos, una mayor, digamos, relación al mismo tiempo de la producción con respecto a esa variable producción como tal y la unidad de medida que se emplea en ese caso, que es el tiempo. Entonces, en este cuadrito, en esa tabla que ustedes tienen aquí, pego el salto mucho acá, a esta tablita, ustedes tienen un apoyo y yo siempre sugiero que saquen como o hagan uso de estas tablas con el fin de que ustedes puedan tratar de identificar las variables, dejarlas por columnas, como en este caso, por ejemplo, yo puedo decir que esa es la variable hora y la otra es la variable producción, o sea, la cantidad de cascos que se dan en determinados tiempos. Entonces, en este caso tenemos que la producción de cascos por ejemplo, en 4 horas son 380, y lo que implica, ustedes lo acabaron de decir, que si está aumentando el tiempo, miren ustedes que la variable tiempo asociado a las horas aumenta. Entonces, por lo tanto, la cantidad de cascos se espera que también, aquí en esta incógnita, pues haya mayor cantidad o mayor producción. Entonces, de esta forma, lo que se está tratando de tomar como relación en cuanto a la comparación, por decirlo así, de estas dos razones para formar esa proporcionalidad, es lo que nosotros vamos a definir como una relación totalmente directa, una correlación directa entre esas dos variables. ¿Cuáles variables? Pues la hora y la cantidad de casos que se producen, o sea, en este caso exactamente la producción. ¿Eso que me lleva a denotar? Lo siguiente, que si vamos a hablar de un aspecto totalmente directo, o sea, de la relación de esas variables directamente, eh, digamos, que estén correlacionadas, entonces, una de ellas, vamos a suponer que esta línea azul sea las horas y la línea naranja sea la producción o la cantidad de cascos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si aumentan las horas, pues aumenta la producción de casco. Puede ser que no solamente digamos, la relación directa sea solamente aumentar, también puede ser que disminuya. Entonces, puede darse la sorpresa de que en vez de subir, de pronto empiece a disminuir, ¿cierto? Como tal, y entonces empieza a mostrar ese tipo de relación. Entonces, en ese caso, pues no pasa, digamos, nada, porque pues se está tomando como referencia que las dos variables están disminuyendo. Lo importante es que en ese caso una disminuye y la otra también, una aumenta y la otra también. No se puede dar y aquí tener como referencia de relación totalmente diferente algo directo a que se diga, por ejemplo, esto, que una aumente y la otra disminuya. Por ejemplo, dijéramos que las horas aumentan y la producción de cascos disminuyen, a ella no sería una relación o una correlación directa, sino más bien inversa, que es lo que aparece más acá abajo, que es lo que vamos a tratar de definir ahorita. Pero por lo pronto quiero que me entiendan con este ejercicio que las dos variables están aumentando, o sea, numéricamente, la magnitud de 4 horas pasó a 10 y de 380, pues entenderán que va a tener mayor producción de cascos. Y efectivamente, pues eso es lo que vamos a encontrar ahí en nuestra guía, ¿cierto? Bueno, entonces muchachos, eh, en este caso entonces lo fundamental es que ustedes puedan ir como identificando algunos aspectos, como el que acabamos de decir de la regla de 3 simple directa, en cuanto a cómo es la relación de las variables. Mire que aquí podemos, en este caso pues estamos tomando solamente dos variables, que es las horas y la cantidad de cascos.
pero puede darse, por ejemplo, que no sean solamente horas, sino que relacione, por ejemplo, con días, ¿sí? O ahorita que los cascos, fuera de producir los cascos, se entreguen, por ejemplo, con calcomanía, entonces, ¿sí? Entonces, otra variable más que le puede resultar a ella. Pero por lo pronto, y recomiendo que hagan uso de estas tablitas para extraer la información que está dentro del enunciado, plasmarla, dejar, como les he identificado aquí, las variables con una letra que sea la más representativa y a su vez, por cada columna, colocar los valores, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Para que posteriormente nosotros podamos colocar la proporcionalidad que se forma. Realmente aquí tenemos una proporcionalidad, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, estas dos variables son totalmente directas. Entonces mire que 4 sobre 10 lo hemos tomado como una fracción, 4 décimos, 4 sobre 10. Es la primera razón que se toma del ejercicio asociando, digamos, a la variable horas, ¿sí? Que es el tiempo que emplean para elaborar la cantidad de cascos. Y la otra variable, que es la cantidad de cascos, también se tomó como 380 sobre x, que es otra razón o una fracción, que es la que aparece aquí. Y esto le podemos colocar un igual, de tal forma que me garantice que al dividir 4 entre 10 y al dividir 380 entre el número que vamos a buscar, que no sabemos todavía cuál es, me dé lo mismo. Entonces, si ustedes escogen, por ejemplo, sus calculadoras, se van a dar cuenta que al dividir 4 entre 10, ¿cuánto nos da? Pues 0.4, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, cuando tengamos, por ejemplo, ese tipo de situaciones, nosotros ya tenemos algo ya, digamos, definido. Y desde aquí podemos seguir desarrollando, ya pues mediante un proceso ya más matemático propiamente, algorítmico, para poder despejar la letra X, que es la que nosotros necesitamos encontrar, ¿cierto? Para saber cuánto vale. ¿Que quién va a ser ella? Pues ya dijimos que va a ser nuestra incógnita, la cual nos define la cantidad de cascos que se producen en las 10 horas, ¿sí? Recuerden que la relación aquí es lineal. Las 10 horas, ¿cuántos cascos produce? 4 horas se producen 380 cascos. Bueno, para el despeje es muy sencillo. La X ustedes ven que está dividiendo, al igual que el 10 que está acá. Entonces esos dos señores los voy a pasar al otro lado de la igualdad, a que hagan la operación contraria, o sea, ya no dividan, sino que multipliquen. Por eso aquí entonces les aparece a ustedes que el 4 se multiplica con el 10, ¿cierto? Y a su vez, el 10 multiplicó con 380. Al multiplicar, en este caso, pues 10 por 380 nos da 3800, que es lo que aparece aquí. Y 4x se deja como está, ¿sí? Todavía se deja expresado. Ahora, como la intención es dejar la letra X despejada, puesto que necesitamos encontrar es el valor al cual ella puede asumir para que le represente la producción de casco en esas 10 horas, entonces seguimos despejando. El 4 está multiplicando con la X, pasa ahora a dividir acá al 3800. Y pues ahí ya nos queda hacer un proceso algorítmico. ¿Cuánto da 3800 dividido entre 4? Pues efectivamente da 950. ¿Sí? Si queremos ver si esto es cierto, ese valor que acabamos de encontrar, pues nos venimos acá en esta la X, en esta proporcionalidad, y colocamos ahí 950. Dividan ahorita, por favor, ¿cuánto le da 380 dividido entre 950? Les tiene que dar igual como 4 sobre 10, que da 0,4, ¿cierto? Entonces, con esto estamos estableciendo de que esta igualdad, ¿sí? Definida más exactamente por una proporcionalidad, una proporción entre 4 décimos y 380 sobre 950, y que además digamos, las representaciones
son directamente proporcionales porque ustedes se dieron cuenta que el tiempo estuvo aumentando, por lo tanto la producción también aumentó. Tengan muy en cuenta esa parte, muchachos, porque la vamos a necesitar como interpretación de ustedes real, o sea, que se contextualicen en la situación, porque no podemos avanzar, digamos, en interpretar y entender el proceso si previamente no conocemos cómo es la asociación de las variables, o sea, qué le pasa a una variable con respecto a la otra, y aquí es claro, ¿no? Si hubiera dicho, por ejemplo, cuántos cascos se producen en 3 horas, ¿ustedes qué creerían? Allá no podríamos aplicar esto, ¿cierto? Así de fácil. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque pues ya ustedes darían cuenta que el tiempo ya disminuiría. Y al disminuir, pues ya no nos va a dar un valor menor a 380. O sea, en ese caso empiezan a disminuir las dos variables, ¿cierto? ¿Sí? Ensayemos a ver si quedaría, o sea, bueno, vamos a tomar este ejercicio aquí. Vamos a colocar acá abajo, a ver. Ensayen ahorita ustedes, por ejemplo, que no sean, bueno, 4 horas se produce 380. Ahorita, ¿cuántos creen ustedes que se produciría en 3 horas? Alguien que me diga, yo, profe, ya traté de hacerlo y me dio esto. Vamos con esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto les da? ¿Sí lo puedo hacer o no? No hay que cambiar nada, ¿cierto? Y lo puedo hacer porque ya dijimos acá en el gráfico que no importaba que las dos variables disminuyeran, también son directamente proporcionales, o sea, no importa que la una disminuya y la otra también. En este caso, pues está cumpliendo. Mire que la hora disminuyó de 4 pasó a 3 y se supone que con menor tiempo, pues la producción también disminuya. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto nos daría al despejar esa letra? Háganla, por favor, como hicimos aquí con lo de amarillo. Me tiene que dar menos de 300. 285. Correcto, muy bien. ¿Quién habló por acá? ¿Quién fue? Yo, profe. Listo, Heidi, muy bien. Sí, correcto. Esa es la respuesta. 285. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Heidi. Entonces, mire que también se puede hacer porque, pues en el primer caso nosotros dijimos que las dos variables estaban aumentando. De 4 horas pasó a 10 y de 380 a producción de cascos pasó a 950. Pero si disminuye la hora, pues es lógico que si emplea menos tiempo, de las 4 horas, pues entonces produzca menos casco. Tiene sentido. Entonces, aplico lo mismo, la tablita, coloco las fracciones y despejo como lo acabamos de hacer acá. ¿Listo? Bueno, suponga que pues que el trabajo que se hizo fue el mismo ritmo. Ahora vamos a hablar de la regla de 3 compuesta directa. Esta regla de 3 compuesta directa, como les decía en un primer momento, puede relacionar 3 variables. En este caso tenemos el siguiente ejercicio, donde nos está mostrando que también se puede hacer con n variables, o sea, muchas variables, varias, las que usted quiera, las que quiera involucrar en el proceso. Entonces, en este ejercicio dice que se cuenta con 4 estudiantes que elaboran 100 cometas en 9 días. Entonces, mira, aquí está la relación. Nosotros tenemos todo acomodado para ubicar los valores. Entonces, definimos acá previamente que la letra E va a corresponder a estudiante, en la variable estudiante. La letra D a días y la letra C al número de cometas. ¿Sí? Y saco la información. 4 días, 4 estudiantes, 9 días, 100 cometas. ¿Cierto? Ahora, lo que nos están preguntando
es lo siguiente. Si ahora los 9 estudiantes no, por ejemplo, no saben cuántas cometas son las que se producen, entonces, pues tienen que tratar de buscar la incógnita para que de pronto ellos sepan cuál es ese resultado, ¿cierto? Entonces, mire que contamos con la siguiente información. El número de estudiantes está aumentando, el número de días está aumentando. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que la producción de cometas será que disminuye o aumenta? ¿Qué sería lo más lógico? Pónganle sentido común a eso, a ver qué podría decirse. Número de estudiantes aumentó. Número de días aumentó. Por lo tanto, si esas dos variables con respecto al número de cometas, pues se puede decir que también tiene que aumentar. Entonces aquí la regla de 3 también es directa, pero se dice que es compuesta porque ya hay más de 3 variables, ¿cierto? Exactamente hay 3. Entonces, aquí no hay que hacer nada, simplemente tratar de tomar las fracciones como están representadas. Entonces, por ejemplo, 4 sextos es la primera fracción que me representa el número de estudiantes. 9 quinceavos me representa la comparación entre los días, ¿sí? 9 con respecto a 15. Y la C, que son las 100 cometas con respecto a la incógnita, porque es la que necesitamos buscar para saber cuántas cometas son las que se producen durante esos 15 días elaborada por 6 estudiantes. Entonces aquí ya me queda muy fácil y mire que se me convierte a una, pues como a una regla de 3 simple directa. ¿Por qué? Porque lo único que hago es multiplicar acá en estas dos fracciones como está expresado. Entonces el 4 por el 9 me da 36, que es lo que voy a expresar en el numerador, y el 6 por 15 me da 90, que es lo que expreso en el denominador. Y aquí pues ya lo que ustedes conocen es el despeje normal de esta proporcionalidad. Entonces la X está dividiendo, pasa a multiplicar con el 36, que es lo que aparece aquí inicialmente, y a su vez el 90 pasa a multiplicar con el 100, queda 90 por 100, ¿sí? Y de ahí pasamos entonces a esta otra línea de desarrollo que dice que 36 por X queda como 36 por X y 90 por 100 pues da 9000. Listo. Continuamos con el despeje. Este 36 nos está multiplicando la X, entonces lo voy a pasar a dividir al 9000. Por eso queda 9000 dividido entre 36. Y al dividir 9000 entre 36, nos da exactamente 250. ¿Qué quiere decir esto? Que los 6 estudiantes, empleando 15 días, van a elaborar 250 cometas, ¿cierto? Es lo que nos arrojó el resultado que tenemos aquí de este ejercicio. ¿Hasta hay alguna pregunta, muchachos, de pronto de esta parte? Bueno, voy a continuar entonces. Ahorita viene algo contrario a lo que ya miramos. Vamos a relacionar primero una regla de 3 simple, pero con un sentido inverso. O sea, aquí ¿qué va a pasar? Pues que una de las variables que se esté relacionando aumente y la otra disminuya. O sea, alguna de ellas presente un aumento y la otra que disminuya como tal, que sea la primera o la segunda. Cualquiera de ellas puede cumplir cualquiera también de las dos relaciones, que disminuya o que aumente. Entonces, este es el caso más práctico. Voy a retomarlo acá con con esta recreación que está aquí. Es igual a lo que ya se ha venido trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí en un primer momento?
que, por ejemplo, supongamos que se tienen dos llaves, ¿sí? Cuando tengo una llave pues más pequeña en cuanto a la salida, digamos, del agua, de líquido cualquiera, en este caso el ejercicio creo que lo toman es por algo de lácteos, ¿sí? La particularidad, ¿cuál es? Que, por ejemplo, esta llave pequeña tiene menos caudal, son 14 litros por minuto, y acá tiene mayor capacidad de salida de líquido. Ya no son 14, sino que son 56 litros que salen por minuto. O sea, prácticamente es como si estuviera cuadruplicando este valor, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿que cuánto tiempo entonces podemos estimar que se pueda llenar un tanque empleando esta llave de salida con con este caudal? Pues sabiendo de que pues realmente con esta llave, para poder llenar este mismo tanque, se está empleando un tiempo de 10 horas. Entonces, ¿qué podemos nosotros identificar acá? Si yo tomo la tablita que voy a construir, que es la que aparece acá, vamos a mirarla. Esta tabla, entonces nosotros podemos encontrar lo siguiente, la L de litros y la H de horas, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que nosotros podamos en cierta forma establecer la comparación entre esas dos variables. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a los litros? Ustedes notan que pues está aumentando, ¿cierto? De 14 litros por minuto, que es lo que sale, pasó a 56. Y en cuanto a la hora, pues se supone que ya no van a ser las mismas 10 horas, ni tampoco va a ser mayor a 10 horas lo que se gaste llenando el mismo tanque, porque la cantidad de agua o líquido que sale por esta llave son 56 litros. O sea, uno que pasa a creer que aquí se tiene que gastar menor tiempo. Entonces, pues viendo esto así, nos damos cuenta de que la L de litros, esa variable, aumenta. Y la de acá disminuye. ¿Sí? La azul agua marina disminuye. Entonces, como ya lo dijimos hace poco, cuando una variable aumenta y la otra disminuye, nosotros a eso lo llamamos un tipo de correlación inversa, ¿sí? Comparando las horas con respecto a la salida de agua, pues uno espera de que entonces se gaste menos tiempo. Y es lo que, pues, se ha tratado de recrear aquí con la ecuación que aparece, bueno, con la proporcionalidad que aparece también ahí en sus guías. ¿Por qué quedó 14 sobre 56? Dirán ustedes. En este caso, para montar esa proporcionalidad, nos toca que recurrir a ello para poder establecer exactamente cuánto es lo que equivale. Y un caso particular, cuando ustedes tengan ese tipo de situaciones de regla de 3 simple, inversa, o cuando aparezca alguna variable inversa con respecto a la que se está tomando como referencia. Aquí la de referencia a nosotros, la que es de la variable, digamos, central, es las horas, y las que son como de prueba, por decirlo así, son en este caso vienen siendo los litros. ¿Y qué nos toca aquí hacer? Pues es sencillamente tratar de invertirlas, la variable litros, o sea, la de prueba, no colocamos la fracción 14 sobre 56, sino que colocamos 56 sobre 14. Es la única que cambiamos. ¿Para qué hacemos eso? Pues para cuando vayamos a encontrar el valor de X, nos garantice de que exista una constante de proporcionalidad y que además de ello, como ya lo hicimos arriba en la variable, perdón, en la regla de 3 simple directa, de que por ejemplo cuando usted divida 56 entre 14,
le dé el mismo resultado que dividir 10 entre el valor que vamos a encontrar, que no sabemos todavía cuál es, ¿cierto? Eso se tiene que garantizar. Entonces, siendo así, nosotros podemos llegar a lo siguiente. Aquí ya es una cuestión ya netamente de despeje en este algoritmo, de tal forma que podemos asumir que, por decir algo, aquí dice 56 por x igual a 10 por 14. ¿De dónde resultó eso? Pues de aquí lo que ya hemos hecho. La x está dividiendo, pasó a multiplicar con el 56. Y el 14 estaba también dividiendo al 56, entonces él viene a multiplicar ahora al 10. Y es lo que aparece acá. 56 por x igual a 10 por 14. 10 por 14 me da 140. Y 56 por x, pues quedó expresado así, 56 por x. Ahora, este 56, para pasar a la otra línea, me está multiplicando la x, todavía no está despejada del todo, entonces, como multiplica, pasa a dividir al 140. Y 140 dividido entre 56 me da exactamente 2.5. Entonces ahorita ya hemos encontrado una respuesta, un valor que nos dé como respuesta a ello. Quiere decir que con estos 2.5 que hemos hallado, yo los coloco aquí en esta la x, coloquémoslo para ensayar, me va a garantizar esa igualdad en esa proporción porque se está manifestando. Dividan 56 entre 14 y verá que eso les va a dar exactamente 4. Y si dividimos 10 entre 2.5 nos tiene también que dar 4, ¿cierto? Y efectivamente eso tiene que ser así. O de otra forma, si usted multiplica los extremos por los medios, también tiene que garantizarle ese tipo de igualdad. Entonces, si multiplican 56 por 2.5, les tiene que dar 140. Y pues desde luego 14 por 10, pues es 140. Entonces, mire que cumple y satisface esa igualdad. Con eso estoy como corroborando el valor que hemos encontrado. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Pues es muy sencillo. Si el caudal que tenemos es de 56 litros por minuto, pues eso, asumiendo de que están las mismas condiciones, ¿no? Quiere decir que ese depósito o ese tanque se va a llenar en 2 horas y media, que es lo que nos dio como respuesta del proceso. A diferencia del caudal inicial, ¿no? Que era de 14 y gastaba un tiempo de 10 horas. Entonces mire que cuando más prolongo el caudal, mayor salida, pues el tiempo tiene que disminuir. Eso es lo que tienen que colocarle un sentido, digamos, particular para que en un primer momento, de aquí todo depende cómo usted organice sus variables. Si no lo organiza en un primer momento bien, pues esto no le va a cumplir, digamos, lo que se busca, el objetivo de correlacionar las variables, y entonces no nos va a originar lo que nosotros de pronto queramos encontrar. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta, muchachos, o podemos continuar? ¿Sí? ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, la otra que viene aquí, pues ya es también inversa, pero entonces con la particularidad que es compuesta, es decir, nuevamente vuelven a aparecer 3 variables, como en este ejercicio que se ha propuesto aquí y está desarrollado para que ustedes tuvieran como una guía para solucionar también sus actividades, que son la resolución prácticamente de algunos ejercicios. Es más ejercitación que problemas. Entonces dice en este ejercicio que pues en un edificio 6 obreros pintan un área de 300 metros cuadrados y se demoran 2 horas. Entonces aquí en esta tabla volvemos otra vez a identificar las variables columna por columna con sus datos. ¿Quién es la O? Va a ser el número de obreros. ¿Quién es la A? El área en metros cuadrados. ¿Y quién va a ser la H? Pues el tiempo en horas. Entonces los daticos que coloco aquí serían 6 obreros, el número 6, 300 metros cuadrados en el área, y
el tiempo de 2 horas aquí en la H. Y ahorita nos preguntan es cuántas personas o cuántos obreros, esa va a ser nuestra incógnita, pero quedó como X, se van a necesitar para pintar un área ahorita mucho mayor, de 400 metros cuadrados, pero el tiempo disminuye, ¿sí? Entonces aquí nosotros hay que tener en cuenta es esta consideración. Vamos a relacionar con respecto a la información que ya encontramos en la tabla, que hemos colocado aquí, es ver qué pasa, por ejemplo, el número de obreros con respecto a al área. ¿Qué va a pasar? Pues ahí nos vamos a dar cuenta que si usted quiere pintar una mayor cantidad de área, va a requerir mayores obreros. O sea, puede ser que necesite más de 6. ¿Sí? Pues es lógico que va a necesitar más de 6, ¿cierto? De 6 en adelante, pues aquí podría ser entonces un número entero 7, 8, 9, no sabemos todavía. Entonces, inmediatamente ustedes van a identificar y dicen, ah, listo, profe, mire que la relación o la correlación que hay entre los obreros y el área que se va a pintar, ambas variables están aumentando, porque aumenta el área de 300, pasó a 400, y como obviamente pues el área es mucho mayor para pintar, pues de sentido común se van a necesitar mayores obreros, ¿sí? Ahora, listo, entonces aquí por eso les escribí que si aumenta el número de obreros, aumentará el área pintada, o sea que esas magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Porque ambas están aumentando. ¿Qué paso ahorita a hacer? Sigo mi proceso y voy a comparar, voy a correlacionar, perdón. Otra vez, obreros, dirán, pero ¿por qué otra vez obreros y no tomo la otra? Porque es que obreros es donde está la incógnita que necesito correlacionar. Entonces, obreros con respecto a las horas. Dice que 6 obreros se gastaron 2 horas para pintar esa área, pero para pintar esa área de 400 metros cuadrados emplearon un tiempo menor. ¿Qué implicará con respecto al número de obreros? Pues si aumenta el número de obreros, pues es lógico de que disminuyan las horas, es decir, estas últimas magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, como ya dijimos que iba a emplear más obreros, más de 6, 7, 8, 9, entonces es lógico que si usted mete, por ejemplo, más personas a trabajar, pues hagan las cosas más rápido, o sea, gaste menos tiempo. Entonces mire que el obrero aumenta, los números de obreros aumenta y las horas están disminuyendo. Entonces ya dijimos hace rato, con lo que trataba acá de mostrar en este gráfico, que si una variable disminuye y la otra aumenta, ahí son inversas, que es lo que nos está sucediendo, digamos, en este caso, ¿sí? El número de obreros está aumentando, pero las horas están disminuyendo, entonces una sube y la otra baja, por decirlo así. Entonces ahí digamos, la relación son inversas. Entonces, vamos a dejar esta aquí de horas de otro color para que identifiquemos que es la inversa, y ahorita aquí en la proporcionalidad tengamos en cuenta esa parte. Entonces vean, muchachos, la variable obreros queda 6 sobre X, no le hago nada, que es lo que aparece aquí. Ahorita me amplío un poquito más esto. Acá. Listo, aquí. Y en cuanto al área también queda igual, 300 sobre 400, mire que aquí está, 300 sobre 400, o sea, no le cambio nada. ¿Cuál invierto? La inversa. Porque esta inversa sí me toca dejarla 2 sobre 1, no, toca dejarla es 1 sobre 2. Entonces, por eso aquí ustedes aparecen que multiplica por 1/2, porque el 1 pasó donde está el 2, ¿cierto? Se intercambiaron los dos valores, y porque es la única variable inversa que está ahí presente comparándola con los obreros. Y de aquí pues ya es un proceso que ustedes conocen. 6x es igual a 6x. 300 por 1 me da 300, que es lo que aparece acá. 400 por 2 me da 800, ¿sí? Mire que ya quedó como una regla de 3 simples, ya queda más práctica. Despejando, el 800 multiplica por 6, que es lo que aparece aquí, y luego la x se multiplica por el 300, luego operamos las multiplicaciones que tengo que hacer, 6 por 800 da 4800, y este 300 está multiplicando, pasa a dividir con el 4800, entonces queda 4800 dividido entre 300, eso da
16. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos interpretar con ese resultado que hemos hallado ahí? Pues que para pintar el área de esos 400 metros cuadrados, empleando un tiempo de 1 hora, se necesitan 16 obreros, o sea, exactamente casi que triplicarlo, ¿cierto? El número de obreros inicial, para pintar mayor área y en un tiempo menor. ¿Listo? Entonces, esa es la situación, muchachos. Voy a rematar, como decimos nosotros, con lo de la regla de 3 compuesta pero mixta, para que nos vayamos al menos con lo de la regla de 3 ya fija y después entremos a hablar de los porcentajes. Esta regla de 3 compuesta mixta, pues como su nombre lo está indicando, es compuesta en el sentido de que van a haber 3 o más variables, 4, 5, bueno, las que uno quiere involucrar en ese proceso. Y es mixta porque van a aparecer, ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Pues van a aparecer, o sea, van a aparecer correlaciones de magnitudes con respecto a donde está la incógnita, bien sea de manera directa o de manera inversa. Entonces, en este caso, como tenemos en este ejemplo, miren ustedes que se está tomando, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a distinguir las variables. Estudiantes con la letra E, días con la letra D, H para el tiempo y la M, el mural. ¿Listo? Lo que tiene el mural, como mural. Mural como la M. Listo. Entonces, esas 4 variables las coloco en mi tablita para poder también ubicarle sus respectivos valores, ¿sí? Entonces, el enunciado dice que si 8 estudiantes, listo, aquí están los 8 estudiantes, realizan en 9 días, listo, vamos con el dato 9, a un ritmo constante de 6 horas por día, en realizar un mural de 30 metros. Ahora, ¿cuántos días necesitarán? Ojo, la incógnita queda aquí. Esta va a ser nuestra incógnita. Días. ¿Cuántos días creen ustedes que se necesitarán para que 10 estudiantes, entonces coloco el 10 ahí en la columna de estudiantes, trabajando 8 horas, ahí en la columna de las horas, el valor 8, puedan realizar los 50 metros del mural que falta? 50 metros del mural. Aquí está la variable. Listo. Ahorita venimos y lo que vamos a hacer es una comparación previa de lo que ya tenemos. Tercer paso es, vamos a definir cómo es la letra, cómo son los días o esa letra D con respecto a los estudiantes, con respecto a las horas y con respecto a los metros del mural. ¿Qué podemos decir? Aquí nos damos cuenta de que hay mayores estudiantes, ¿cierto? De 8 pasó a 10. Entonces, a más estudiantes, ¿qué creen ustedes? Si yo coloco más estudiantes para una obra, para pintar una pared, por decir algo, o elaborar un muro, como en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Que van a gastar más días o menos días? Menos días, ¿cierto? Entonces, esta magnitud de aquí es de carácter inversa. ¿Por qué? Porque vea, de 8 pasó a 10, aumentó, pero de 9 días tiene que gastarse menos de 9. Entonces son inversamente proporcionales, ¿sí? Eso también vamos a mirar si es cierto con respecto, al igual que a más horas, menos días. Vamos a ver. Aquí, vamos a mirar ahorita la columna de las horas. De 6 pasó a 8, aumentó. ¿Qué quiere decir? Que si aumentan las horas, o sea, por ejemplo, si en 6 horas hacían un trabajo, se gastan en ese trabajo 9 días, ahorita yo les digo, no vamos a trabajar 6 horas, sino que trabajemos 8 horas. ¿Qué se espera entonces? Que aumentando 2 horas, ¿qué pase con los días? ¿Que gasten más o menos? Menos días, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esta señora de las horas comparada con respecto a los días, también sea una magnitud inversamente proporcional. Y vamos con la última, lo que tiene que ver con el mural.
Y el mural está presentando que de 30 pasó a 40, o sea, está aumentando. ¿Sí? Y con respecto a los días, ¿qué creen ustedes? ¿Qué le hemos dicho, no? A más mural, pues se espera que haya más días. ¿Sí? ¿Sí o sí? Entonces, si en 9 días hacían un mural de 30 metros, pues es entendible que para hacer un mural de 50 metros se necesiten más días. Entonces, al comparar esta M, que es de los murales con respecto a los días, se espera que ella sea una variable de tipo, de magnitudes, perdón, directamente proporcionales. Dejémosle un color verde. Listo. Listo, muchacho. Entonces, perdón, bajo esas circunstancias, nosotros podemos establecer que la siguiente relación. Recuerden que las verdes son inversas, ¿sí? O sea, esta columna y esta columna son inversas. Y la verde, perdón, la azul aguamarina y la verde es directa. Entonces, las únicas que vamos a cambiar, las razones o las fracciones que vamos a cambiar son las de la letra E y las de la letra H. Por eso, entonces, aquí vamos a encontrar de 10 sobre 8 y no 8 sobre 10. Y lo mismo acá, no vamos a encontrar 6 sobre 8, sino 8 sobre 6. Y lo mismo con el mural. Perdón, el mural ya queda quietica. Esa no la vamos a cambiar, queda 30 sobre 50, porque esa es de carácter directamente proporcional. ¿Listo? Entonces mire que quedaron esas tres magnitudes ahí para multiplicarlas, o tres variables. Exactamente. Y la incógnita quedó acá al otro igual, que está expresada como 9 sobre X. La incógnita nunca se toca para nada, así sea directa o inversa. ¿Listo? Bueno, y ahí pues ya nos queda por hacer es una multiplicación. 10 por 8 por 30, eso me da 2400. Sí. Y abajo también me da 8 por 6 por 50, 2400. Que al simplificarlas pues me da, bueno, dejémosla, no importa, me da 300, pero bueno, dejémosla así. Y acá me quedó 9 sobre X. Mire que aquí me convirtió eso como si tuviéramos una regla de 3 simple, sencillita, ¿cierto? Y ahí despejamos la X, si ustedes quieren, pero aquí ya nos damos cuenta que 2400 dividido entre 2400 es 1. Y aquí ya despejamos. La X está dividiendo, pasó a multiplicar por el 1. 1 por X da X, o sea, por lo tanto X es igual a 9. Conclusión con este resultado que obtuvimos aquí. ¿Qué podemos afirmar? Que para culminar los 50 metros del mural, con un número de estudiantes igual a 10 y trabajando 8 horas diarias, se necesitan 9 días para realizar dicho trabajo. ¿Sí? Listo. Entonces, esa era la situación que nosotros queríamos retomar en esta parte.